12 y 22 minutos de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo Encantada. estás? ¿Qué Me tal? sentaba así que casi me voy y me caigo. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nos ponemos serios, no serios. Porque hacer testamentos no significa que sea un drama, ni muchísimo menos. Es necesario hacer testamento y cuanto antes, mejor, Jorge. Hombre, a mí me viene mucha gente a la notaría y me viene muy asustada, como me dices tú. Y yo la enfermedad del testamento no la conozco todavía. A lo mejor existe, pero yo no la conozco. De momento tú no la conoces. De momento no la conozco. Y el testamento yo creo que es muy útil porque nosotros pensamos en las cosas en vida, pero también tenemos que pensar en las cosas que pasan para cuando no estemos. Y muchas veces queremos establecer muchas cosas que no las pensamos en ese momento y en el testamento las podemos establecer. Por ejemplo, a los hijos les queremos dejar por igual, le queremos dejar alguna cosa a algún hijo o otra cosa. Incluso el testamento se puede reconocer a algún hijo. Existe lo que se llama también el testamento vital. Tú ten en cuenta que a veces, ¿qué pasaría si te ingresan en un hospital? ¿Quieres que te traten? ¿Quieres que te desconecten de la maquinita en un momento determinado? ¿Quieres que te den determinado tratamiento? O sea que yo creo que es algo serio, importante y que hay que pensarlo y que además es bastante sencillo de hacer. No es Vamos muy a hablar complicado. además, muy buen tema el que has lanzado, los tipos de testamentos. Sí. Importante porque quizás lo que falta es información sobre cómo hacer un testamento, qué tipo de testamentos se pueden hacer, cuántos testamentos hay, quién puede hacer testamento. Si yo estoy casado, tengo que hacer el testamento con mi marido, lo puedo hacer de manera independiente. 925 28 67 91. Ustedes también pueden contarnos todas las dudas que tengan sobre testamentos. De momento vamos a lanzar esa pregunta que nos decía nuestro notario. Pues mira, testamentos hay diferentes tipos. Lo que pasa es que te digo que prácticamente solo se utiliza uno. Hay el testamento que se llama el hológrafo, que es que tú en tu casa coges ahora el bolígrafo y dices, quiero hacer este testamento. Lo escribes y lo dejas allí. Eso para mí tiene un gran inconveniente. Primero, que se puede perder. Pues claro, cuando el testamento, si tú no se lo dices a nadie, lo escondes y cuando faltas, llegas tus hijos y dices, ah, aquí estos papeles de mi madre, los tiro a la basura. Exactamente. Y luego además, lo que has puesto puede ser legal o puede no ser legal, porque hay unas determinadas limitaciones, que a los hijos hay que dejarles unas determinadas cantidades, hay que dejarles una parte y entonces puede no serlo. Luego hay el testamento cerrado. El testamento cerrado que vas tú con tu sobrecito al notario y dices, aquí dentro, esto es lo que yo quiero. Tiene el problema también de que tú puedes decir cosas que a lo mejor no son legales. Y luego por último está el testamento ante notario, que no es para llevar agua a mi molino, como se dice, pero tú vas al notario, le expresas tu voluntad, él te dice si se puede hacer, y luego además se conserva. Y además el testamento, otra cosa que tiene, que siempre se puede cambiar. O sea, tú haces el testamento y mañana lo quieres cambiar y lo cambias. Y lo que me has dicho tú del marido y de la mujer, por supuesto, el testamento lo puede hacer cualquier persona a partir de 14 años y no es necesario hacerlo ni con el marido ni con la mujer, aunque normalmente es verdad que se suelen hacer juntos. Incluso hay en determinadas partes de España, lo que pasa es que aquí no, que el testamento se hace junto en un mismo documento. Con lo cual tiene la ventaja de que si tú lo cambias, pues tu pareja se entera que lo has cambiado. Porque claro, muchas veces puede pasar que tú le dejas a tu mujer o ella a ti algo y luego si cambias el testamento no se entera. Exactamente, exactamente. Pero en el derecho civil, o sea, en España, en el derecho civil común, no se puede hacer el testamento en un mismo documento, sino hay que hacerlo en dos. En dos documentos. Además, ¿qué pasa si no hacemos testamento, no lo hacemos bien? Que luego tenemos que recurrir al abogado, que está muy bien que recurramos, ¿verdad? Y Alberto Esvillé tiene que solucionar los conflictos. Se solucionan pocos conflictos. Y encima no se solucionan los conflictos. Porque el mayor conflicto que nos hemos encontrado, y en eso sí que es grave, cuando uno de los herederos, que tiene que estar en la legítima, como dijo Jorge, desaparece. Se ha marchado a América o se ha marchado de viaje y durante muchos años no aparece. Pues bloquea prácticamente el testamento. Bloquea el testamento y bloquea al resto de herederos, lo que crea bastante problemas, digamos, ¿no? Nosotros siempre recomendamos hacer el testamento, como decía Jorge, los dos, el testamento vital, que uno sepa hasta dónde quiere llegar en un tratamiento cuando ingresa en un hospital o cuando puede suceder algo, que no tiene nada que ver con el testamento de bienes económicos. Y la gente joven ve el testamento como algo de mayores. Sí, desde luego que Pero el testamento sirve, por ejemplo, si sucede algo, porque
somos finitos, es decir, en algún momento puede pasar algo. ¿Con quién queremos que nuestros hijos se eduquen? ¿Quién quiere ser el tutor de nuestros hijos? ¿Qué educación queremos darle? Hay una serie de temas que se puede dejar a través del testamento, que luego se podrá cumplir o no. Otro tema que es fundamental, tutor judicial, lo podemos designar y evitamos un trámite posterior. La figura del notario es fundamental porque el notario, además de dar fe de lo que se está afirmando, es el responsable de inscribirlo en el registro civil para que si sucede algo ya esté inscrito. No es que el testamento te lo llevas, los testamentos quedan en notaría y el notario es el que lo tramita. Con lo cual, no hace falta hacer nada más que en pedir las últimas voluntades, ya te informarán que hay un testamento. ¿Qué ventajas tiene? Que evitamos discusiones, evitamos cómo hacer los bienes, está todo ya adjudicado. Y evitamos luego problemas y conflictos familiares. Hoy damos fe resolviendo todas sus dudas también ante notario, nunca mejor dicho, con don Jorge Hernández. Nos llama Ramiro desde Albacete. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, y estaba escuchando este tema tan interesante. Muchas gracias. Y bueno, pues quería hacerle una pregunta. La pregunta es que yo tenía testamento con mi ex esposa, para ella, para mí, yo para ella, claro, indistintamente, y luego para la hija que tenemos en común. Pero posteriormente se ha producido una separación y yo pues lo sigo teniendo así como estaba antes. Entonces la pregunta es si tendría que hacer un nuevo testamento o si tendría todavía valor para que mis bienes pasaran a mi hija en caso de fallecimiento. Sí. Y como tenemos separación de bienes, supongo que ella ya se queda al margen. Sí, bueno, Ramiro, ¿es verdad? Sí. Bueno, yo creo que el testamento que dice usted, que se oye siempre del uno para el otro y luego para los hijos, es el siguiente. Ustedes habrán dejado el uno al otro el usufructo, el derecho a tenerlo todo mientras vivan. Sí. Entonces, yo creo que le conviene a usted hacer otro nuevo testamento porque me imagino que usted a su exmujer no le querrá dejar usted el usufructo, o sí, pero me imagino que no. Entonces, lo que debería hacer usted es hacer un nuevo testamento y en ese caso dejárselo todo a su hijo. Porque si no, cuando usted falte, si se lo ha dejado usted en el testamento el usufructo, ella lo va a recibir. Entonces, lo que tiene que hacer usted es hacer otro, porque el testamento que vale es el último que se hace. Sí, sí. Entonces, es un trámite muy sencillo, va usted a cualquier notario, lo hace, y el anterior inmediatamente se manda al registro de actos de última voluntad, como dice Alberto, y se queda anulado. Ajá. Ramiro. Pues, muy bien. ¿Resuelta su duda entonces? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos llamado. Gracias. Antonia nos llama desde Cuenca. Buenos días, Antonia. Buenos días. Cuéntenos, Antonia. Pues mira, es que acaba de fallecer mi padre y por lo que estoy oyendo aquí en la tele, el último testamento, lo que pone es lo que vale, ¿no? Sí, el último es el que vale, sí. Sí. Entonces, las cartillas, nos llaman el director del banco para las cartillas y claro, hay una hermana que está puesta como la que entra y la que saca el dinero, vale. Entonces, al fallecer te dicen que el dinero de la cartilla de los padres entran a los herederos, a los hijos, ¿no? Es que habrá que ver la hermana esta en la cartilla cómo está puesta. Si está puesta como autorizada, es decir, que autorizada. Autorizada, entonces si el titular de la cartilla era su padre, por supuesto todo ese dinero pasará a los herederos. En el momento que fallece ya la autorizada no puede sacar el dinero. Entonces habría que verlo, claro. ¿Y cómo saca y entra bueno, entonces y hace lo que...? Entonces lo que hay que hacer es la partición de la herencia, hay que liquidar el impuesto de sucesiones y luego repartirlo entre los hijos. ¿O su madre vive también? No. Pues habrá que repartirlo entre los hijos y son los herederos. Ella murió también. Pues habrá que repartirlo entre ellos, salvo que se le haya dejado a alguien en concreto ese dinero. Habría que ver el testamento, pero en principio habrá que repartirlo entre todos. Entonces, yo por ejemplo tengo el testamento hecho, mi marido y yo, en el caso de que muriera uno queda para el otro y el caso de para los hijos. Otra pregunta, entonces yo las cartillas tengo a mis hijos como autorizados, ¿no? Sí. ¿Habría que hacer algo por si acaso pasa algo y ellos no pueden sacar ese dinero? Porque hay un caso aquí en Cuenca que unas amigas mías que han muerto su madre y dicen que no pueden sacar el dinero. ¿Y cómo es eso? Hombre, es que el dinero en principio no se puede sacar porque Hacienda nos exige que antes de poder sacarlo liquidemos el impuesto de sucesiones. De todas formas, si en la cartilla están puestos como titular más de uno, los titulares, si hay dos titulares, tienen derecho a la mitad del dinero que haya en la cartilla. Entonces se podría sacar esa mitad hasta el momento que se liquide el impuesto de sucesiones, que se podría sacar la otra mitad.
¿Y el impuesto cuándo se puede liquidar? Cuando Pues, nosotros queramos. Claro, hay un plazo de 6 Hay un meses. plazo de 6 meses. Sí, hay un plazo de 6 meses para hacerlo. Y vuelvo a repetir, el testamento ese que se lleve siempre del uno para el otro, no es que el que quede puede disponer de todo, sino solo del usufructo, o sea, del derecho a tener lo del otro. Si hay cuentas en el banco, los intereses de las cuentas de lo del otro. Y en este caso, si la cuenta es a nombre de los dos, tendría la mitad, el que quede, claro. Sí, sí. Pues amiga Antonia, Pues muy venga, bien. muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias por llamarnos. Y al hilo de lo que nos dice nuestra amiga Antonia, vamos a ver ahora cómo dividimos ese testamento, esas 3 partes importantes que hay que destacar. Pero Julián nos pide paso. Buenos días, Julián. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Muy Desde bien. Toledo nos llama usted. Sí. ¿Ha hecho ya usted testamento? No, yo quería hacer una consulta porque mi padre falleció Sí, el 9 de julio sí. Sí. y no hizo testamento ni nada. Y quería saber qué pasos había que hacer. Bueno, su padre, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Vive su madre? Mi madre vive y tenía una hermana y falleció. Bueno, entonces lo que tiene que hacer usted es un documento que se llama la declaración de herederos, que eso también se hace en la notaría. Un documento en que se declaren herederos, por una parte, a todos los hijos, y luego su madre tendrá derecho al usufructo de una tercera parte. El inconveniente de no hacer testamento es que, claro, no se puede mejorar el padre a la madre y al revés. En ese caso hay que estar a lo que determina la ley. En ese caso me está diciendo usted que tienen... ¿Cuántos hermanos son? Estoy yo solo. A Mi usted solo. hermana Pues entonces falleció. usted sería el único heredero de su padre y su madre tendría el derecho al usufructo de una tercera parte de lo suyo. A tener una tercera parte. Sí, Y entonces los la sobrinos y documentación... eso. ¿Perdón? Los sobrinos. Los sobrinos no reciben nada, no tienen derecho a nada. Me refiero a todo lo de su padre, el heredero es el hijo. Ah, de Claro. Usted acuerdo. se refería a los sobrinos de su hermana. Sí. O sea, sus sobrinos. Pero los sobrinos de su hermana No tienen no derecho. tienen nada que ver con su padre en cuanto a la herencia. De acuerdo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Es verdad que surgen muchas dudas en Claro. este tema porque mi hermana ha fallecido, pero están mis sobrinos. Entonces, ¿la parte de mi hermana se la quedan mis sobrinos? Sí. Y ella parece... Es lo que decimos muchas veces Claro. vulgarmente. Todo el mundo luego pone el cazo. que sé. Pero no lo puede poner todo Pero el mundo. verdad que sí, que luego surgen estos conflictos y aparecen sobrinos donde no existían y que van a ver a la abuela a la residencia que nunca la habían visitado. Ahí dejamos Pues claro por que si eso, no le corresponde... y precisamente cuando no se tiene hijos, yo creo que es mucho más importante todavía hacer el testamento. Claro. Ahí estamos. Porque nos evitamos mucho más problemas y además se lo dejamos a los que verdaderamente queremos. Eso es. No hay Y así ningún- evitamos conflictos. Claro. Nos vamos hasta Sevilla, Jorge, Alberto. ¿Qué os parece? Hasta Sevilla que nos vamos. Muy bien. Vámonos. Muy buenos días. Buenos días. Coria del Río. Sebastiana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuántos ¿Y grados vosotros? hay hoy en Sevilla? ¿Cuánto qué? Grados de temperatura. Pues unos 38, 39. Estáis ya acostumbrados. Si ya nos hemos acostumbrado en Toledo, allí no quiero ni contaros, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, hija. Desde luego que sí. Bueno, cuéntenos. Bueno, mire, yo le cuento. Yo tengo unos amigos, bueno, Sí. un amigo, porque su mujer falleció. Entonces los hijos le han hecho la vida imposible a su padre durante muchísimo tiempo. Le han hecho que no vea a sus hijos, la han denunciado para poder ver a los niños, otro ha denunciado por cosas que no venían a cuento, todas las denuncias las ha perdido. Entonces, yo me gustaría saber, después de explicarle todo esto, para que usted sepa más o menos de lo que va el asunto, cómo puede hacer este señor un testamento, porque quiere dejar a los hijos con el mínimo. Lo de su madre le corresponderá, yo creo, y es lo que me interesaría saber. Sí, pero Lo demás de él, que le corresponde a él, ¿qué puede hacer con él? pero una pregunta, ¿con todos los hijos se lleva mal o hay alguno que Sí, no? no, con los dos que tiene. Pues, hombre, en principio puede hacer algo, pero no puede hacer mucho. Pues ya sabe usted que cuando uno tiene hijos, si la herencia tiene 3 partes, a los hijos hay que dejarles 2/3 partes, salvo que haya una causa grave. Una causa grave que puede ser pues, que haya atentado contra su vida, que Sí, le haya sí. maltratado físicamente, Sí. que le haya maltratado psicológicamente. En este Sí. caso sí que le podría desheredar a los hijos. Sí, Pero claro, sí, eso todo ser- eso lo ha habido, sí. Pero claro, eso ya sería un tema que ni lo va a decir él, ni lo va a decir usted, lo tiene que decir un juez, que luego Sí. cuando les desherede, pues efectivamente tendrá que declarar al juez que ha habido maltrato.
Sí. Si no, como mínimo, lo que puede hacer una tercera parte que puede disponer libremente, pues dejárselo a otra persona, porque si no, iría todo para los hijos si no hace testamento. Sí, O sea, en es que principio, era de su mujer y de él. sí, bueno, pero... la parte de la mujer, pues ya si la mujer ha fallecido, no sé si habrá hecho testamento o no, pues ya lo que tenga. Sí. Respecto a él puede bien primero dejar esa tercera parte a otra persona y luego si la han maltratado físicamente o psicológicamente y verdaderamente ha habido algún delito, pues le puedes heredar. Pero claro, sería ya cuestión del juez que luego lo declarase. Pues Sebastiana. Sí, está ya sintiendo que... escuchando lo que ha dicho nuestro notario. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias a vosotros. Gracias, muy gracias. amable. Sentimos tampoco poder ayudar mucho más, porque situaciones así son bastante... Son usuales. Sí. Complicadas y usuales, por desgracia. Lamentablemente sí. Y otro consejo que muchas veces no viene en ningún aspecto legal. Cuando se dejan tierras en proindiviso, es preferible llegar a un acuerdo, y esto no está escrito en ningún sitio, porque una tierra en proindiviso, con que uno no quiera vender, y son 4 o 5 hermanos, no se puede vender. Mientras que si uno se adjudica las hijuelas, las partes que corresponden, cada uno puede hacer con su parcela lo que quiere, sin depender de la tierra quede dividida. Y el testamento sirve para adjudicar a cada uno su parte, respetando siempre lo que dijo Jorge, es decir, la legítima, la legítima para los herederos, otra porción para mejorar a los legítimos y una tercera para libre disposición. Son esas 3 partes de las que yo... Claro. Y luego, cuando hablamos, decimos rápidamente un tercio, un tercio y un tercio. Pero ¿qué valor le ponemos? Claro, ¿cuánto vale un piso hoy? ¿Cuánto vale la tierra? Es decir, el testamento hay que hacerlo con cabeza y estudiarlo y preparárselo, ¿no? Y luego otro tema que no hay que tener temor, porque uno piensa que he hecho el testamento con una serie de bienes, por ejemplo, unas acciones de XX, que las tengo, que cotizan en bolsa, las he vendido, pues ya no están, el testamento no es que quede invalidado, que eso bien ya no está, no se podrá dividir. No hay que cambiar el testamento cada vez que cambian los bienes, porque si no sería una carrera infernal. Estaríamos todo el día visitando a Jorge. Nos vamos a la Puebla, que tampoco estaría mal, ¿verdad, Jorge? Bueno. Nos vamos a la Puebla de Montalbán. Benedicto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, regular. Bueno, pues a ver si podemos ayudarte. Cuéntanos. Vamos a ver, esto es cuestión de mi mujer, que está pasando una racha muy mala por culpa de las herencias. Ya. Porque resulta que su madre ha fallecido, pero son 3 hermanos y le ha dejado a ella solamente la legítima, sin hacerle nada, sin maltratarla, sin nada. Ya cuando el padre falleció, le dejó la mitad de un piso a la hija pequeña. El hermano tiene una parte según el testamento que hemos leído, ha hecho 9 testamentos en un año, 9. Y el último es lo que yo quiero que me informen, la llevó la hija pequeña otra vez a que quitara todo porque lo tenía bien hecho, o sea, lo tenía repartido en partes iguales. Y cuando la llevó la hija pequeña el último día, 10 días después de salir del hospital, porque mi suegra le cortaron la pierna, estuvo muy mala, tiene mucho azúcar, en fin, hasta que se murió. Y la llevaron a la notaría. En la notaría no llevó testigos, ni sabía leer ni escribir. Y eso dicho por el hermano, mi mujer que lo sabe, la hermana que lo sabe, y sus tíos y sus hermanos que lo saben. Es un problema muy grande porque a mi mujer nunca la han querido. Porque al final resultó que el padre que dicen que por eso le dejó el piso, nos dimos cuenta después, que el piso que le ha dejado el padre a su parte, a la hermana, es porque sabe que mi mujer no era su hija. Claro, esto es conflicto ya de palabras mayores. Lo que está claro, y esta situación que tú planteas ocurre en muchas ocasiones, esa madre que ya pues se encuentra incluso impedida, y no solamente física, sino mentalmente, y parece que hay un hijo que en cierto modo, pongamos comillas, soborna al padre o a la madre para que firme o haga. Ante una situación de estas características, Jorge... Hombre, yo normalmente cuando vienen estos casos, lo primero hay que decir que el testamento hay que hacerlo cuando uno es joven. Porque parece que siempre lo estamos dejando el testamento para el final de nuestra vida y no es así. Y segundo, claro, el notario tiene que valorar si el que viene es capaz y no está coaccionado. Yo cuando vi un caso de estos en concreto, yo siempre le recibo solo y hablo con él.
Claro, lo que pasa es que si ya un señor viene y me dice que quiere dejar la legítima a un hijo, yo no puedo hacer otra cosa más que plasmar lo que quiere, ¿no? Claro, y hay que ver si está capacitado o no está capacitado, claro, eso en el caso en concreto yo no lo conozco. Nos tenemos que marchar, volveremos a tratar este tema y dejamos esa llamada pendiente para que nos vuelvas a llamar, porque son muchos casos similares a los de Benedicto los que, por desgracia, se ven cada día en los despachos notariales. Muchísimas gracias, Jorge Hernández. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto Espiec. Testamentos. Nos quedamos con dos temas importantes. Vamos a hacerlos antes de ser mayores, ¿verdad? Cuando estemos en plenas facultades, Jorge y Alberto, ¿algún apunte final? Y el testamento no es definitivo. Ya he visto una persona que lo ha cambiado 9 veces. Exactamente. Que no pensemos que es un documento definitivo. Pero el último es el que vale. Es el que vale. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos mañana con más Castilla-La Mancha en el corazón. Ya saben, mañana se abre la puerta del Jardín del Edén y cocinaremos con nuestro chef Javi Chozas. Hasta mañana. Pasen una feliz tarde.